llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, ese movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. En la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, ese movimiento nacional por la esperanza,
coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, 2 de junio, nos acompañan aquí en el Presidium desde Tlaxcala el compañero Omar Minor Lara. Desde Mexicali, Baja California, el compañero Daniel Obando. De aquí, de la Ciudad de México, nuestra compañera Irma Guadalupe García. De Juventudes MNE, el compañero Denzel Carrillo. Desde Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones,
le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Omar Minor Lara. Gracias. Bueno, muy buenas noches, compañeras y compañeros de este Movimiento Nacional por la Esperanza. Le traigo un saludo, maestro René, de toda la estructura del estado de Tlaxcala, una estructura totalmente aguerrida, compañeras y compañeros que dieron la batalla el día de ayer hacia la democratización del Poder Judicial. Decirles que hasta el momento se llevan computadas el 69% de las actas ahí en todo el estado de Tlaxcala, es decir, 572 casillas de 820, lo que figuró en una participación hasta ahorita computada de 259,222 ciudadanos y apenas llevamos el 69% de votos computados, pero sí se estima en un conteo preliminar que participó el 12% de la lista nominal allá en el estado de Tlaxcala. Hubo una participación muy activa de la ciudadanía tlaxcalteca, está dando un paso firme hacia la democratización del Poder Judicial y decirles que nosotros como estructura del Movimiento Nacional, claro que participamos activamente, claro que analizamos cada uno de los perfiles, claro que decidimos a qué compañeras y compañeros darles todo nuestro apoyo de acuerdo al perfil que nosotros consideramos idóneo. Y entonces hemos observado, de acuerdo a las bases de datos, que dos de los compañeros que apoyamos llevan una amplia ventaja y entonces tendremos seguramente cantando aquí una victoria de los compañeros y compañeras. Decirles también que es importante, fue importante y sigue siendo importante la participación del compañero Algredo Jaramillo. Él nos ha coordinado a través del enlace del Movimiento Nacional, que es el compañero Rafa Guerrero, que estuvo visitando el estado de Tlaxcala puntualmente, ayudando en la coordinación de las estructuras. Él con el compañero Edilberto Algredo Jaramillo y un servidor, nos coordinamos activamente con la red de mujeres MNE que coordina la licenciada Nayeli Romero Mesa. La maestra Romy Sánchez operó como coordinadora sectorial, el compañero Urbano Vázquez como coordinador de estructura, la compañera Karina Luis García como coordinadora de jóvenes, entre muchos otros compañeros que operaron en cada una de las secciones, por mencionar importante al maestro Irineo Ramírez, Froilán Mendieta, sin dejar de lado a la Organización Estatal de Pueblos Indígenas del estado de Tlaxcala que coordina el maestro Pánfilo Rodríguez Loaiza. La verdad es que entre toda la estructura logramos movilizar 13,919 compañeros adscritos al MNE para cada una de las casillas. 13,919 ciudadanos, miembros del Movimiento Nacional por la Esperanza, trabajaron, acudieron a las urnas el día de ayer. Entonces, maestros, son los datos que nosotros tenemos, un trabajo coordinado. Y con esto seguimos nuestra participación y esperando indicaciones del Movimiento Nacional para continuar trabajando en este plan C. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Omar Minor. Ahora nos vamos hasta Baja California y le cedemos el micrófono al compañero Daniel Obando. Gracias, Miguel. Maestro Bejarano, con su venia. Nosotros en Baja California queremos externarles nuestra alegría por el acto cívico y democrático que realizamos todo el pueblo mexicano el día de ayer. Pudimos elegir por primera vez a nuestros impartidores de justicia,
queda claro el mensaje de que ya no vamos a permitir que se nombren jueces, magistrados, ministros en lo oscurito. Ahora el pueblo decide, en coordinación y con la venia del profesor Bejarano y del movimiento. Nosotros hicimos la labor en Baja California de concientizar al pueblo, a nuestro pueblo, todos los que estamos en Baja California. Como bien lo expresó el compañero de Tlaxcala, cerca del 13% salimos a votar. Es una votación histórica donde no hubo recurso público, los candidatos estuvieron muy limitados y aún así salimos el 13% a votar. Yo les agradezco a todos que han hecho el acto cívico y democrático, porque no más jueces, magistrados, ministros en lo oscurito. Ahora el pueblo decidimos. Gracias. Gracias, compañero Daniel Obando. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Irma Guadalupe García. Gracias. Con su venia, profesor. Pues yo solamente agradecerles su apoyo. Como ustedes saben, soy miembro de este movimiento del cual me siento muy orgullosa, y pues bueno, notificarles que hasta ahorita vamos con 663,858 votos de este movimiento, con el cual me siento muy agradecida y muy orgullosa. Maestro, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias. Excelente. Muchas gracias, compañera Irma García. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Denzel Carrillo. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches, un placer saludarlos como cada semana, y de la misma forma agradecer siempre el espacio al profesor René Bejarano y al compañero Noé Flores, que nos han dado esta apertura a poder representar como jóvenes desde estas instancias. Quiero hablarles de algo que me parece sumamente importante, algo que vivimos la semana pasada. El día jueves llevamos en Cámara de Diputados un evento llamado Hecho Conciencia. Esto promovido por la Red de Generación de Conocimiento e Innovación Abierta, la cual tengo el orgullo de presidir, y que hace unas semanas pudimos acercarnos al compañero Noé pidiendo una oportunidad para llevar a cabo un evento desde Cámara de Diputados. Un evento que no solamente significara otro evento más, en donde fuéramos a pararnos, a tomarnos fotos y decir que estamos salvando al país. Fue un evento en donde reunimos a diferentes actores empresariales, de instituciones públicas, privadas, influencers, divulgadores científicos y algunos creadores de contenido, quienes se presentaron, un aforo de más de 170 jóvenes, a escuchar el por qué la democratización de la ciencia es una urgencia para nosotros como jóvenes y principalmente para el país. Pues ya de un rato para acá, diría aproximadamente un año, hemos estado trabajando en diferentes iniciativas que promueven diferentes actividades, desde eventos que hemos realizado en donde han asistido más de 10,000 personas. Me da mucho orgullo comentarles que este evento se dio en diciembre del año pasado. Tuvimos a más de 450 medios de comunicación cubriendo el evento y tuvimos a más de 30 alianzas estratégicas del sector público y privado que estuvieron respaldando este evento. Gracias a eso nos dimos cuenta que existe un verdadero interés, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque hubo gente de Latinoamérica que hizo el viaje hasta acá solo para asistir a nuestro evento, y darnos cuenta que no es solo una necesidad del país, sino una necesidad de México y de Latinoamérica, porque, siendo muy sinceros, muchas veces la ciencia no llega a todos los territorios estando de este lado. Sabemos que en Europa, en Asia, es algo que está ya muy impregnado, y tal vez por eso podríamos explicar la innovación de los países y el avance tan claro que llevan. Sin embargo, pues no nos queremos quedar atrás, y demostramos con el talento que reunimos el día jueves que tenemos la capacidad para alcanzarlos tarde o temprano. Pero esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Necesitamos seguir sumando esfuerzos, seguir sumando a jóvenes, pero también a la experiencia. No podemos caminar simplemente con la idea de que como somos jóvenes tenemos ya el conocimiento de cómo es que esto trabaja. Es por eso que el gran Noé Flores nos acompañó y nos apoyó para hacer esto realidad. La verdad es que quedamos muy contentos y muy satisfechos, no porque nosotros hayamos dado el evento, sino porque las personas que asistieron fueron hablando maravillas. Lo que a mí me sorprendió y me gustó más es que el 90% de los jóvenes que asistieron jamás habían entrado a Cámara de Diputados,
porque creían que era un espacio que solamente era para los políticos, que solamente si tenías familia política podías estar ahí. Me pareció magnífico el ver cómo les brillaban sus ojos y tuve la oportunidad de platicar con algunos de los jóvenes que incluso me decían que quieren hacer más, que están interesados no solamente en asistir y en levantar la mano y en alzar la voz durante el evento, sino que ellos también quieren liderar sus propios eventos, pero no a través de la imagen personal únicamente, sino a través de algo que me gusta inculcar mucho a las juventudes, que es el activismo. Creo que si queremos que las juventudes caminen con nosotros, tenemos que planteárselos desde ese lado. ¿Qué están luchando? ¿Por qué combaten? ¿Qué iniciativas tienen? ¿Qué proyectos son los que ya están construyendo? Y cómo nosotros podemos apoyar a que eso se magnifique. Me parece muy importante el seguir realizando este tipo de eventos. Estaremos llevando no solo desde Cámara de Diputados aquí en Ciudad de México, sino que buscaremos acercarnos a diferentes congresos, estados y territorios, diferentes municipios que permitan hacer posible esto. No solamente buscamos llevar un evento cada año y que de pronto tengan que esperar hasta el siguiente para volver a hablar de ciencia, innovación y tecnología. Queremos que sea un evento, la chispa que despierte y que atraiga a todas las personas que ya están involucradas en esto, porque sabemos que no somos los únicos, porque sabemos que a nivel nacional e internacional ya hay muchos colectivos, organizaciones, instituciones y jóvenes que se están enfocando en democratizar la ciencia, pero a veces tienen barreras muy grandes, barreras que desde esta trinchera vamos a buscar eliminar y que podamos seguir alzando la voz para las cosas que hoy le importan a los jóvenes y con los cuales el día de mañana podrán luchar a favor de México. Me parece que esto es solamente la punta del iceberg de lo que se busca promover y de lo que desde Juventudes MNE buscamos alcanzar. Porque sí, creo que la política es súper importante, pero hoy a los jóvenes ya no les interesa escuchar la palabra política y por eso no se involucran. Pero ¿qué pasa si les hablamos acerca del activismo social que la política puede realizar? Entonces es cuando el panorama y la perspectiva cambian. Y es algo que he comprobado, porque ya desde hace más de un año que me estoy dedicando a esto, el acercarte a platicar con los jóvenes y les dices política, ya tienes un no. Pero cuando les comentas que las iniciativas que están promoviendo pueden cambiar al país y que realmente podemos presentarlas y trabajarlas, entonces pasamos a un sí, y no solamente un sí como persona. He visto jóvenes que entregan sus estructuras y que además entregan todo el compromiso junto a ellas, lo cual nos va a permitir, estoy seguro, el día de mañana, que no solo la democratización de la ciencia sea posible, sino el resto de problemas sociales que como jóvenes estamos atacando arduamente. Muchas gracias, como siempre, profesor, por el espacio y seguiremos trabajando en pro de los jóvenes. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. De nuevo, un gusto saludarlos y abrazarlos a la distancia. Bueno, pues podemos decir que la elección judicial pues fue un éxito, aunque nos hizo falta, pero se cumplió con la expectativa. Me da mucho gusto que la forma fundamental que fue la clave para sortear la gran dificultad que representaba la memorización de tantos números y nombres y personalidades para poder votar con conocimiento y conciencia, fue el estudio previo de los candidatos y realizar lo que nuestro líder llamó la votación Celso Piña, o sea, acompañada con un acompañamiento de acordeón. Ese instrumento escolar al que todos recurrimos en algún momento cuando fuimos estudiantes, pues esa gran idea de apoyo a la memoria nos puso a la vanguardia como movimiento, como la forma de superar esa dificultad y que fue adoptada por la inmensa mayoría de los electores y liderazgos. Esta elección histórica también se convirtió en la primera experiencia de una elección colectiva. No fuimos de manera individual a votar y ya. Lo hicimos luego de discutir, de acordar, de estudiar y consultar sobre los candidatos de manera colectiva. Todavía el día de la elección, amigos y compañeros me consultaban para votar, en conciencia e inteligencia. Mantuvimos comunicación constante entre los compañeros para informar e informarnos
durante el proceso. Fue un gran esfuerzo colectivo de compañeros, organizaciones y candidatos de comunicación y de acción. Así trabaja la izquierda, por lo colectivo y en lo colectivo, proponiendo, discutiendo y acordando. En Jalisco, los compañeros colectivos y organizaciones afines a nuestro movimiento estuvieron trabajando para que esta elección, parte fundamental de la construcción de la Cuarta Transformación, fuera un éxito. Se ha logrado articular un movimiento a pesar de las dificultades. Allá hace falta mucho trabajo organizativo para consolidar nuestro movimiento, pero los diferentes referentes estamos trabajando. Digo esto como autocrítica, no debemos nunca caer en la autocomplacencia. Nuestro Estado es históricamente conservador, pero también allí se han dado los avances organizativos más fuertes de la izquierda, tal vez por el contraste tan fuerte entre las dos posiciones de la geografía política de izquierda y derecha. Se ha puesto históricamente a la vanguardia progresista dentro de un ambiente conservador. Por ejemplo, un ejemplo nada más, al verse superada la derecha en Jalisco, porque le apostaban a que pues, no hubiera participación, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, sale a declarar en rueda de prensa que hubo un desánimo y desconfianza ante este proceso, porque pareciera que solo quieren favorecer a quienes están en el poder. Y declaró, abro comillas, yo percibía un clima como desánimo, como de desilusión en general, porque el proceso que iba a culminar este día no se veía como un proceso verdaderamente interesado en la reforma al Estado judicial. No se veía ese proceso para reformar, porque la intención era reformar para mejor. Más bien, todo indicaba, todo parecía que el proceso era con miras, no a la elección, sino a la toma de posesión de parte del partido en el gobierno. Cierro comillas. Otra vez, el clero político, pues opinando de lo que, pues, desde mi punto de vista no debe en un Estado laico. Y bueno, pues así las cosas, pero pues soy optimista y creo que pues hay que seguir trabajando en este esfuerzo por la construcción de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Ahora, para asuntos internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Como bien han dicho mis compañeros, agradecer el espacio, profesor, porque ahora tenemos este momento de noticias internacionales y me parece una gran oportunidad para poner a todos al tanto de lo que ha pasado en el mundo durante la última semana. Las cosas más importantes que tenemos en consideración es, por supuesto, la elección ciudadana que hubo de jueces. Si bien todos los compañeros ya han hablado un poquito de ello y con toda la seguridad de que fue un éxito, el proceso que estamos emprendiendo en este 2025 es una innovación institucional. Definitivamente con esto se intenta recuperar la legitimidad ciudadana del sistema judicial. Es uno de los poderes que históricamente ha estado más opaco en toda la vida del país y es el menos fiscalizado. La designación por voto de más de 2,000 jueces, tanto federales como locales, constituye una apuesta audaz por la transparencia, la equidad y el acceso a la justicia. Esta reforma de carácter estructural no rompe con la tradición del nombramiento vertical y cerrado solamente. También inscribe a México en una corriente internacional de democratización de la justicia.
Esto lo vemos también en otros países, no solamente aquí, así que me voy a dar la oportunidad de hablar de varios ejemplos. En Berna, Suiza, por ejemplo, el voto popular en procesos regulares permite que haya un control ciudadano sobre los órganos judiciales, lo que obliga que haya estándares de transparencia y profesionalismo. En Bolivia es un ejemplo de América Latina, y ellos buscan con esto desmontar el corporativismo judicial heredado y establecer una justicia más cercana al pueblo. Japón es otro ejemplo. Ellos tienen algo que se llama referendos de retención. Los ciudadanos pueden votar a favor o en contra de lo que ya la mayoría había designado como ministros, y esto es un ejercicio de control democrático que equilibra la profesionalización con la rendición de cuentas. Por último, Estados Unidos lleva el mismo método en varios de sus estados y se basa en el pensamiento jacksoniano del siglo XIX, que se sustenta en la idea de que la rendición de cuentas ante el electorado fortalece la independencia judicial al evitar la cooptación por parte de las élites políticas. Muy bien, pues obviamente el éxito de esta iniciativa dependerá de múltiples factores. Si bien ya dimos el primer paso, que era lo más importante, tenemos que tener en cuenta que también dependemos de los mecanismos de postulación y evaluación, de la calidad del debate público y de la prevención de la partidización y la construcción de una cultura jurídica democrática. Esto es importantísimo y lo tenemos que tener en cuenta a cada momento. Lo cierto es que por primera vez en su historia, y le pese a quien le pese, México coloca en manos del pueblo no solo la elección de sus representantes, sino también la de sus juzgadores, abriendo un capítulo inédito en la larga y accidentada travesía que teníamos con el tema de la justicia. Con esto se busca desmontar el corporativismo judicial heredado, como ya había comentado, y se busca establecer una justicia más cercana con el pueblo, para que así se evite el deterioro mediocrático del sistema. Así que muchísimas gracias a todos por haber hecho de esto una realidad el día de ayer, 1 de junio del 2025. En otros temas, y no por eso menos importantes, quiero hablar de algo muy bonito, porque también hay buenas noticias. Quisiera compartirles la experiencia de Isaac del Toro, un orgullo mexicano del ciclismo internacional. Aquí tenemos compañeros dedicados al deporte, así que yo sé que esta noticia les va a encantar. Isaac del Toro nació en Ensenada, Baja California, el 27 de noviembre del 2003. 20 años después, es decir, en el 2023, gana de manera histórica el Tour de l'Avenir, una competencia considerada la antesala del Tour de France y en la que se vislumbran las futuras estrellas del ciclismo. Con esto él consigue su fichaje al Team Emirates, que es un poderoso equipo de ciclismo mundial, y se convierte así en el primer ciclista mexicano en incorporarse a la estructura de un equipo de élite global. Esto nos hace ver que no todo es el fútbol, ¿vale? Empezando por ahí. Este chico es un orgullo nacional y del Toro simboliza la posibilidad de que México trascienda las barreras tradicionales del deporte internacional y se inscriba con dignidad a las competencias de mayor prestigio mundial. Desde mi punto de vista, esto también ayuda para impulsar las políticas públicas inclusivas, es decir, públicas e inclusivas en materia deportiva, para que se atienda el desarrollo del talento que vive en regiones no centralizadas y así se fomente la movilidad social a través del deporte. En otros temas, la guerra comercial de América del Norte es importantísimo porque estamos dentro del TEMEC. Esto está modificando la integración regional de Canadá, México y Estados Unidos. México adoptó una política de contención muy inteligente que les quiero compartir, porque por un lado mantuvo el diálogo permanente con Washington y por otro buscó diversificar sus relaciones económicas. Esto es, estrechando vínculos con la Unión Europea, América Latina y la región Asia-Pacífico. En paralelo, hay una situación muy interesante con el Poder Judicial estadounidense, ya que ha comenzado a jugar un papel relevante en esta guerra comercial.
particularmente por las demandas de empresas afectadas por la imposición arbitraria de aranceles. En algunos casos, los tribunales federales han fallado a favor de la legalidad de estas tarifas bajo argumentos de seguridad nacional, pero también han limitado el alcance de poder presidencial en materia de comercio internacional, reafirmando que el papel del Congreso y el cumplimiento de los acuerdos multilaterales no se debe olvidar. Quiero también comentar, y con esto cierro mi participación, la evolución que ha tenido el conflicto israelí-palestino. Los invito a que, si no han visto la crítica que da uno de los embajadores palestinos, Riyad Mansour, que denunció ante el Consejo de Seguridad la crítica situación humanitaria en Gaza, de verdad lo hagan. Él, a grandes rasgos, dice que cómo alguien puede tolerar este horror, y por supuesto se refiere al sufrimiento de la población civil y la necesidad urgente de intervención internacional. Hay acciones diplomáticas por parte de Brasil, de Chile y de Colombia como países latinoamericanos. Brasil expone que Israel lleva a cabo un genocidio, y claro que sí, porque cuando un ejército tiene más de 4,000 tanques y el otro no tiene ninguno, pues no se trata de nada, eso no es una guerra más que un genocidio, es totalmente obvio. Y Chile, junto a Colombia, condena las acciones de Israel de igual forma, calificando la situación en Gaza como una gravísima situación humanitaria, y pide que por favor se haga algo. Estos países piden para que se haga algo con respecto a la violación del derecho internacional humanitario. Por último, la ONU comenta que se está haciendo uso de hambre como arma de guerra. Está acusando a Israel de obstruir intencionalmente la distribución de ayuda humanitaria. Más de 2 millones de personas están muriendo de hambre y nadie hace nada. La Fundación Humanitaria de Gaza fue creada por Israel y es financiada por Estados Unidos. Creo que el chiste se cuenta solo. Obviamente ellos son los que no dejan que la ayuda llegue, y por eso la ONU está declarando y está denunciando que están usando el hambre como un arma de guerra. Así que es imperativo que se tomen medidas concretas y coordinadas para poner fin al conflicto. Y por favor, que de una vez por todas se castiguen las violaciones al derecho internacional humanitario llevadas a cabo por Israel y sus aliados. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todas y a todos los compañeros y compañeras que están aquí en la mesa de presidium. También gracias a todas y todos los asistentes, así como a los líderes que cada semana se conectan a través de las redes sociales a esta transmisión, así como quienes lo hacen a lo largo de la semana. Estamos en la asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 2 de junio del año 2025. Los temas, entre otros, que queremos comentar son los siguientes. El secretario de Salud, David Kersenovich, informó que de los 6 casos de una enfermedad que se llama miasis en humanos, como consecuencia del contagio por el gusano barrenador, solo uno de ellos continúa hospitalizado, y señaló que la clave para evitar y prevenir dicha enfermedad es la higiene cuando se tiene una herida. Yo les invito a que no hagan caso de las noticias falsas que con frecuencia se difunden en redes sociales y que alertan falsamente a la gente, como en este caso a mí me ha tocado ver mensajes de gente alarmando de que ya son cientos de miles de contagiados, que ya van no sé cuántos fallecidos, etcétera. Todo eso es falso y forma parte de una enfermedad ahora que también es una pandemia, que es la de las falsas informaciones.
En segundo lugar, a partir de agosto iniciará la instalación de farmacias del bienestar, las cuales contarán con un total de 15,000 distribuidas en el país, 5,000 de ellas en localidades que están más alejadas de los centros de salud y el resto afuera del IMSS. ISSSTE e IMSS Bienestar, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué medicamentos van a tener? Los que son partes del programa de salud, casa por casa, medicamentos principalmente para enfermedades crónicas, hipertensión y algunas otras que determine la Secretaría de Salud. Se va a iniciar con los medicamentos para ese programa y seguramente después iremos ampliando, comentó. En otro tema, el secretario de Salud, David Kershenovic, alertó que en las jornadas de salud que llevan hasta el momento en las escuelas, y esta es una cifra importante, han detectado que el 39% de los niños y niñas presentan obesidad y 38% diabetes, además de que 59% tienen caries dental, producto del consumo de azúcar desde la infancia. Cito textualmente, es una adicción al consumo de azúcar. El azúcar activa la liberación de dopamina en el cerebro. Como otras adicciones, va generando una condición a la que le llamamos tolerancia. Por eso, esa cifra que tenemos de casi 40% de obesidad y sobrepeso se vuelven muy importantes si no se combate desde niños. Después desarrollan en la etapa adulta mucha más frecuencia de obesidad y diabetes. Este es un problema de salud pública. Es necesario que estemos conscientes, no solo con los niños y las niñas, pero también con ellos y a cualquier edad. Lo que gasta el gobierno en atención de problemas derivados del sobrepeso y los malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria, es decir, carente de actividad física, es enorme y genera muchas enfermedades, entre otras, ya se dijo, la diabetes, pero no solo, también la hipertensión, que a su vez genera otros problemas, las embolias, los infartos y también el cáncer, que se predispone a la gente por este exceso de consumo calórico. El consumo de calorías se vuelve una adicción y forma parte de una cultura que hay que ir modificando en los hábitos alimenticios. A mí me ha tocado conocer familias en donde los niños no toleran la leche porque desde niños no los acostumbraron a tomar leche, pero eso sí, en la mesa una botella gigante de Coca-Cola o de otras bebidas azucaradas. ¿Y a cuántos no nos ha tocado escuchar cuando alguien se desvanece o sufre un pequeño mareo que le dicen denle una coca, como si fuera un elixir mágico para aliviar cualquier conflicto de salud? Todo eso es parte de un negocio. A la gente se le predispone a eso y tenemos que valorarlo. Si hacen cuentas, sale más caro un litro de refresco que un litro de leche. Imagínense. Y lo que eso significa para la salud. Y como desde niños a los infantes se les va predisponiendo, se convierte en una adicción. Es placentero consumir calorías, es como un shot, eleva el estado de ánimo, estimula el cerebro, pero eso decae, entonces
cada vez se requiere más, como cualquier otra adicción. No basta con una primera inducción, dosis, sino cada vez se va requiriendo algo más. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, nos acostumbramos a una vida diferente, que a la larga implica menor calidad. De ahí se derivan otras muchas cosas. La esperanza de vida se puede elevar si llevamos una vida sana, si acostumbramos a comer adecuadamente y si erradicamos de nuestra dieta pues todo lo que nos hace daño, incluida la comida chatarra. Obviamente los niños pues les llama la atención todos los productos porque son un satisfactor, les generan un estado de ánimo, les elevan su ánimo y consumen cualquier cantidad de productos de alto contenido en sodio o en azúcar. Y claro, pues eso a la larga los va haciendo adictos a eso. Y conforme pasa el tiempo, pues entonces ya la vida va cambiando. Imagínense que una enfermedad como la diabetes ya se padezca desde niños. ¿Qué futuro se le espera a un niño, a un joven que ya tiene diabetes? Y las consecuencias de la diabetes pues es el deterioro de otros muchos órganos, el hígado, los riñones. Hay mucha gente que pierde la vista como consecuencia de la diabetes, ya no se diga el daño en los huesos, en los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que hagamos conciencia de esto. Además, cuando vienen las epidemias, lo acabamos de vivir, las personas que tienen este tipo de adicciones son más vulnerables. Acuérdense que con el COVID era más difícil que resistieran las personas que tenían sobrepeso, diabetes y otros padecimientos que los que conservaban una vida relativamente sana. Claro, hay factores genéticos, hay diabetes que se deriva de un gen, pero en nuestro caso, en nuestro México, es un problema de salud pública. Y lo que se destina económicamente en las familias y lo que destina el sector salud son cantidades impresionantes de dinero. Nada más los pacientes que tienen que ser dializados continuamente, pues son cientos de miles. Además, ese tipo de enfermedades, pues ya son de por vida. Se tratan, se controlan, pero no se curan. Hay un viejo chiste de una gitana que cobraba por quitarle la sal a los que acudían. Deme dinero y le quito la sal, y le dijo un señor, pues le doy más dinero si me quita el azúcar. Ojalá hubiera muchas gitanas que hicieran esos milagros, pero no existen. Entonces lo mejor, lo más recomendable es cuidar nuestra salud y que no lo sientan como una agresión, no es una agresión a los que tenemos algún tipo de sobrepeso. Es una recomendación respetuosa porque todos queremos a nuestros compañeros, amigos y familiares y deseamos que estén bien. Pero también en nuestra cultura, cuando alguien es delgado, dice, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? ¿Te ves mal? En cambio, si uno está así medio gordito, qué bien te ves cachetoncito y rozagante, ¿no? Cuando es exactamente al revés, es al revés. Cuando alguien hace un esfuerzo y baja de peso, la gente se preocupa y le dicen que está mal. Y me tocó verlo con nuestro presidente, que se ve que su retiro voluntario a escribir le hizo bien y ha de estar cuidando su alimentación porque lo veo más delgado y eso está bien. Pero los comentaristas de mala fe lo ven al revés, ¿no?
Ahora que está más delgado, lo ven como si estuviera más enfermo. Y es exactamente al revés. Acuérdense que él padece hipertensión, incluso tuvo un infarto. Entonces, que baje de peso, pues a su corazón le hace bien. Entonces, disculpen esta digresión, pero es un asunto importante para cuidar a nuestros seres queridos. Tanto invertimos en líderes políticos como para que se nos adelanten y nos abandonen y de pronto ya no estén, tanto que trabajamos para empoderarlos y que de pronto, porque no cuidan su alimentación, fuman mucho, no hacen ejercicio, etcétera, ¡cuas! Se entera uno que ya no van a estar. Entonces, cuidémonos en nuestra salud. Bueno, perdón por la digresión. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en que la frontera al ganado mexicano se reabra muy pronto, luego de que se llegó a un acuerdo técnico con Estados Unidos que contempla la visita de un grupo de trabajo de la Secretaría de Agricultura estadounidense a México para verificar el plan de trabajo que ya vieron las comisiones técnicas. Ellos también aprobaron las instalaciones de esta planta para este insecto en México, que es la mosca estéril, para disminuir el impacto, para erradicar la plaga del gusano barrenador. Ya hay un acuerdo técnico, van a venir a verificar, se va a instalar esa planta. Esperamos que muy pronto se reabra la frontera, lo importante es que ya haya acuerdos, dijo. Por otro lado, también la presidenta lamentó la muerte de 6 elementos de la Guardia Nacional tras la explosión de una mina en los límites de Michoacán y Jalisco, y dijo que será el propio Gabinete de Seguridad el que dará más información al respecto. Es muy lamentable que esto ocurra, el uso de artefactos explosivos, y expresó solidaridad y cariño y todo el apoyo para los familiares de los integrantes de la Guardia Nacional, además de que mencionó que ya se está trabajando de manera muy importante en el tema de seguridad. Ya se detuvo a los presuntos responsables, como después se informó. También la presidenta Sheinbaum dijo que analizan si es necesario cambiar al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, como pidieron los padres de los 43 normalistas en la reunión que tuvieron ayer en Palacio Nacional, y la cual calificó como de acercamiento con los familiares de los estudiantes. Han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario. De todas formas, el doctor Hertz está fortaleciendo la fiscalía. Informó la presidenta y dijo que se están desarrollando nuevos esquemas de investigación en los cuales están de acuerdo los padres de los estudiantes. Y este es un tema también pues de humanismo, pero también jurídico. Cuando una persona desaparece, no se le puede dar por muerto. En la política sí, aunque no siempre es muy recomendable, porque luego los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Ya ven López Obrador que lo dieron por muerto un tiempo y resulta que no. Pero jurídicamente hablando, cuando hay una desaparición de cierto tipo, forzada o no, no se presume que ya esa persona no tenga vida. Por eso es imprescriptible la desaparición forzada hasta que se dé con la evidencia de que esa persona ya falleció. Entonces se tipifica el delito, si es que lo hay, de otra manera. Por eso fue un desliz del fiscal decir con poco tacto que ya estaban buscando a los muertos de los 43. Aunque haya una presunción muy sólida de que esto sucedió, mientras no haya una comprobación legal, científica de eso, siguen estando desaparecidos. Porque además tiene consecuencias jurídicas. Por eso fue la urgencia de la verdad histórica, porque la verdad histórica era para tipificar el delito de homicidio o homicidio calificado. Pero la desaparición forzada es un delito que además abarca al Estado y no es un asunto solo entre particulares. Y por eso había tanto interés en decretar la muerte de los 43. Y qué bueno que se está
analizando este asunto. Por otro lado, se dio a conocer en la semana que el exgobernador de Chihuahua, de origen priista, César Duarte, acaparó alrededor de 700,000 metros cúbicos de agua a través de una presa, 5 represas y un pozo que construyó en un rancho en Chihuahua, sin contar con ningún título de concesión, denunció el titular de la Comisión Nacional de Agua, Efraín Morales López. El funcionario explicó que el día de ayer, o sea, en la fecha en que lo mencionó, buscaron ejecutar una sanción administrativa a fin de regresar el agua a su cauce, destruir la presa y represas, mientras que clausuraban el pozo. Sin embargo, para variar, una jueza otorgó una suspensión a los hermanos de César Duarte, con lo que impidió que siguiera este proceso. En temas de seguridad, solicitó la presidenta que Estados Unidos explique el acuerdo con el presunto delincuente conocido como Minilic, luego de que Dámaso López Serrano, alias el Minilic, se declarara culpable ante la Corte Federal de Virginia, en Estados Unidos, de tráfico de fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a dicho gobierno una explicación derivado de los acuerdos que éste hace con los integrantes del crimen organizado. Y ahí hay una incongruencia del gobierno norteamericano que, según ellos, tipifica como terroristas a estos presuntos delincuentes y, sin embargo, negocia con ellos, cuando una de las consecuencias de la calificación de terroristas es que no se negocia con ellos. Pero en este caso, pues sí lo están haciendo, pero además no informan exactamente de qué se trata. La presidenta Claudia Sheinbaum también anunció el decreto para promover la inversión de farmacéuticas en México, del cual se esperan 15,000 millones de dólares. Queremos que nos ayude a que empresas de la India, de Estados Unidos, de distintos lugares, de Europa, de América Latina, de Brasil, faltó decir China porque le tienen miedo a los chinos, de otros lugares, vengan a invertir en México para que produzcan aquí los medicamentos, explicó la mandataria. Y que eso también, además de que mantenga la calidad, resuelva el problema del suministro de medicinas. La presidenta también informó que recibió a miembros del Consejo del Banco BBVA, quienes confirmaron una inversión de 100,000 millones de pesos en México para los próximos 6 años. La mandataria destacó el Plan México y aseguró que no se ha retirado ninguna inversión, al contrario, todas están en puerta. El director del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó sobre la recuperación de más de 2,000 bienes culturales mexicanos repatriados desde el extranjero. Claudia Sheinbaum reconoció la importancia de esta labor. El funcionario presentó un video en el que se exhibe la Signifi. La presidenta se mostró contenta tras ver al expresidente ejercer su voto. La presidenta habló sobre el expresidente López Obrador, quien este domingo acudió a votar y la elogió como la mejor presidenta del mundo. Nos dio mucho gusto verlo, no sabíamos que iba a salir a votar. Agradezco mucho sus palabras, muy emotivas y de mucho agradecimiento. Salió a ejercer su derecho al voto, contenta por verlo. Se ve muy bien, dijo la presidenta. Por otro lado, esta semana tuvimos oportunidad de ir a Puebla a apoyar como ciudadano a algunos candidatos y candidatas a ocupar puestos en el Poder Judicial y a reforzar esa actividad. Como saben, el día de ayer se hizo esa votación. Hay que mencionar que nuestra presidenta dijo que México seguirá siendo un país libre tras esta elección. Fue un ejercicio inédito y el pueblo respondió muy bien. Es extraordinario lo que vive nuestro país. No hay nada que temer. México es un país libre y democrático y nada va a cambiar más que la elección de la justicia. Es un ejemplo al mundo. Y también se informó que en estos días se
estarán dando, como ya se están dando a conocer, los resultados de la elección judicial. El INE prevé tener este lunes, o sea hoy, los resultados para cargos de ministras y ministros de la Corte. El miércoles de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, el jueves de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el 6 de junio, el jueves, los de magistraturas, el viernes de salas regionales del Tribunal Electoral, 8 de junio las magistraturas de circuito y 10 de junio juezas y jueces de distrito. Es decir, va a ser un proceso continuo de información. Sí es necesario hacer una serie de comentarios, un balance en torno a este proceso inédito. Como ya dijo Jenny en su intervención, México no es el único país en donde se acostumbra someter a voto popular o voto ciudadano la elección de jueces, ministros, magistrados. Se ha hecho la acusación, porque como eso se hace en Bolivia y Venezuela, de que es una conjura del comunismo internacional, pero eso también sucede en Estados Unidos, en Japón y en otros países europeos. Y es una buena práctica, es un buen ejemplo de lo que es posible hacer. Se ha discutido mucho la pertinencia de este proceso inédito para nuestro país y sí es necesario, aunque sea de manera somera, recordar que todo esto fue consecuencia de un proceso en donde las fuerzas conservadoras fueron resistiendo al proceso de transformación. Se fueron emitiendo amparos, se fueron presentando controversias constitucionales que posteriormente alcanzaron mayoría calificada en la Corte para suspender la vigencia de diversas reformas legales, como la de en materia eléctrica o la de energía o la de seguridad en Guardia Nacional, etcétera. Se utilizó al Poder Judicial para evitar que algunos magnates pagaran sus impuestos con artilugios legales para ir retrasando resoluciones de fondo e ir entorpeciendo la labor, etcétera. Y se generó un problema político en donde los que ahora van a dejar la Corte incluso amagaron con destituir al presidente. Como en otros países ha sucedido que el Poder Judicial o en otros lados el Poder Legislativo destituye al Poder Ejecutivo. A ese nivel se estuvo discutiendo y avanzando en este tema, hasta que las votaciones permitieron que hubiera una mayoría calificada en ambas cámaras para poder hacer la reforma constitucional y luego poder convocar al proceso electoral que acaba de tener un punto culminante el día de ayer. Este proceso pues fue muy complejo, no había experiencia en una elección de este tipo. Para empezar, porque no podían participar abiertamente los partidos ni los dirigentes políticos a hacer campaña. Las campañas tenían muchas restricciones, había mucha limitación para contratar publicidad, para hacer propaganda, para difundir las diversas propuestas. Fue un tiempo muy corto el que se destinó para hacer campaña, apenas 2 meses. Y los distritos electorales federales, por ejemplo, son enormes. Para que tengan una idea, el país se divide en 300 distritos electorales federales y en esta elección se crearon 60 distritos electorales judiciales. Es decir, un distrito electoral judicial por cada 5 distritos electorales federales. Hubo entidades donde un distrito era todo el estado, como el caso de Colima. Aquí en la ciudad fueron 11, pero en el Estado de México solo 3. Imagínense el Estado de México, 3 distritos. Entonces un candidato
sin posibilidades de hacer campaña en medios abiertamente, que tenía que hacer campaña en un distrito que abarca decenas de municipios. Tenía muchísimas dificultades para poderlo hacer. Y la complejidad de la elección pues implicaba la imaginación, porque había que escoger a los candidatos, a las candidatas, por cargo de entre 9 o hasta más boletas, y en algunos casos mezclados los colores. Y claro que las guías de votación, o como popularmente se les conoció, los acordeones, pues fueron necesarios, porque yo no creo que haya nadie, al menos no conozco a nadie, que se haya aprendido todos los nombres de todos los candidatos del distrito que tenía que ir a votar, y además los números y el color correspondiente. Pues eso era muy complicado, pero era una táctica para entorpecer la elección. El INE, de hecho, hizo esa resolución, aunque el Tribunal Electoral lo corrigió. Pienso que la oposición cometió un error, y qué bueno que se equivocó, porque al hacer vacío a la elección, dejaron abierto el campo para que otras propuestas prosperaran. Si la oposición hubiera actuado con menos visceralidad y con más inteligencia, quizás hubiera propuesto a sus candidatas y candidatos, y quizás en algunas entidades podrían haber obtenido como ciudadanos el voto suficiente para ganar una elección, pero le apostaron al vacío, y el vacío en política no existe. No hay vacíos en política. Si alguien se ausenta, de inmediato se llena ese vacío. Esa es una lección que todos tenemos que tener presente. Y claro, eso propició que hubiera pues una elección de otro tipo, en donde la oposición a lo que llamó fue a no votar, que eso es otro absurdo, porque es un derecho democrático. Llamar a no votar es hasta un delito electoral, no es algo que se permita. Se puede no votar porque no es una obligación en México. En otros países el voto es obligatorio, aquí no. Se puede ejercer o no ese derecho, pero lo que no se puede hacer es campaña para no votar, y eso lo hicieron abierta o subrepticiamente. Y claro, por las complejidades de la elección, pues se hubiera deseado que hubiera una mayor participación. Eso todos lo quisiéramos. Sin embargo, pues la participación no es despreciable. 13 millones de personas, como ya lo dijo la presidenta, son más que los 9 millones de votos que obtuvo el PAN en el 2024, o los 5 millones de votos que obtuvo el PRI. Desde luego que son menos votos de los que obtuvo en la revocación del mandato López Obrador, pero pues no es lo mismo ir a votar porque sí siguiera el presidente que ir a votar por 5 mujeres en la Corte, 4 hombres, 3 hombres en el Tribunal de Disciplina, 3 mujeres en el Tribunal de Disciplina y 2 hombres, y 1 en el Tribunal Electoral y 1 mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso pues hizo más complicada la elección, además de que no se instalaron tantas casillas como en otras elecciones. Fueron muchas menos casillas de las que se instalan en otros procesos normales, y sin embargo el resultado pues no es despreciable. No hubo mayores incidentes. Qué bueno que se quitó el espantajo de que la CENTE iba a boicotear la elección. No era cierto que pretendiera eso, y obviamente no lo hizo. Sí fue pues inconveniente que los maestros que están movilizados pues no pudieran ir a sus comunidades a votar. Eso hubiera incrementado la votación, pero sin embargo no hubo una intención de descarrilar el proceso. Se instalaron casi el 100% de las casillas, se integraron
los paquetes, se enviaron al cómputo, se pudo hacer el recuento con una muestra de una estimación de los votos que pudo haber. Y ahora ya estamos conociendo los resultados, que no son despreciables. Y de ahí se va a erigir un nuevo Poder Judicial. Habrá una nueva Suprema Corte de Justicia, un nuevo Tribunal de Disciplina que sustituye al Consejo de la Judicatura y otras instancias. Eso pues es importante valorarlo. Ahora bien, como en todos los procesos, hay quien obtiene el triunfo y hay quien no. Cuando a mí me ha tocado ayudar en muchas ocasiones a algún candidato o candidata para que compita, al principio les hago dos recomendaciones. Prepárense para ser candidatos y para ganar, pero prepárense también para que en determinado caso no ganen, o sea, que pierdan. A veces es más importante esto último, porque si no se prepara uno mentalmente para un resultado adverso, las consecuencias pueden ser devastadoras en el ánimo. Hay quien se deprime terriblemente y abandona sus aspiraciones, pero hay que tener resiliencia. No siempre se gana a la primera, a veces se tiene que esperar, hay que ser tenaces, hay que seguir trabajando. Por ejemplo, el ingeniero Cárdenas sí ganó a la primera, pero no fue presidente, se lo robaron. En las dos siguientes ya no pudo lograrlo. Andrés Manuel se la robaron 2 veces y a la tercera pudo hacer valer sus objetivos. El presidente Lula compitió 3 veces y no ganó, hasta la 4ª ocasión. Salvador Allende también compitió más de una vez y hasta la siguiente pudo lograrlo. Y esta lección pues hay que aprenderla. Los que fueron candidatas y candidatos aprendieron mucho. Yo pude platicar con decenas y decenas, quizás cientos, a lo largo del proceso, y muchos de ellos me confiaban su beneplácito por entrar en contacto con la gente, porque por la forma como funcionaba el Poder Judicial, pues era muy separado de las dinámicas de la sociedad. Y ahora ir a buscar el voto de la gente hizo que su sensibilidad y su percepción de la sociedad variara. Y yo pienso que los que tuvieron esa experiencia van a valorar de manera distinta su propio trabajo. Van a ser muchas compañeras y compañeros que van a ocupar sus cargos, como ya nos informó Omar Minor, que no dio los nombres porque no es prudente, pero muchos ya nos han dicho que lograron su objetivo, que como ciudadanos y con el apoyo que pudimos dar, lograron ser electos en los muy diversos cargos a los que compitieron. Y eso pues es muy importante porque también abre el abanico para otra opción. Vamos a estar atentos a cómo continúa, cómo se desarrolla este proceso. Desde luego pudo haber sido mejor porque se preparó muy precipitadamente, se empalmaron las fechas, hubo confusión acerca de cómo se iban a definir los candidatos, las normas para competir se fueron construyendo casi al mismo tiempo de la elección, hubo muchos vacíos, errores, contradicciones. Quizás en los futuros procesos de aquí al 27 se pueda ir corrigiendo porque este proceso es el primero, pero va a haber otros. En el 27 va a haber otra vez elecciones. Hubo de 19 estados donde hubo elecciones locales, pero faltaron 13 donde no hubo elecciones locales y se tienen que hacer en el proceso
que viene en el año 2027. Y se va a tener que ir renovando este proceso paulatinamente y se va a tener que ir logrando una naturalización y que la gente vea cada vez con mayor interés. Quizás convenga no mezclar procesos electorales constitucionales en donde participan los partidos con procesos ciudadanos. Habría que separar en tiempo y forma. Y también quizás no sea muy prudente hacer todo el proceso al mismo tiempo. Por ejemplo, se pudieran separar por circunscripción o por entidad, las más complejas quizás en un primer momento y luego otras, hacerlo escalonadamente, porque no es un poder, salvo la Corte, el de disciplina, el electoral, que son federales, hay otros que su ámbito es muy local, entonces la elección puede irse haciendo en otras fechas y se puede cuidar mejor y no empalmar, lo cual hace difícil. Yo les quiero decir que va a haber, como es lógico, impugnaciones. El PRI ha anunciado que va a pedir la nulidad del proceso, lo cual pues es obvio que no va a suceder y vamos a tener que defenderlo y buscar la manera de perfeccionarlo. Hay necesidad de felicitar a las candidatas y candidatos que hicieron un esfuerzo pues realmente muy importante, que por primera vez se aventuraron a competir y pues lo que han logrado pues no es cuestión menor. Yo he tenido por razones de carácter político y social que tratar con muchos jueces, magistrados, ministros a lo largo de las décadas que he hecho trabajo político y conocí hace ya mucho tiempo a un entonces magistrado, al compañero magistrado Maurilio Domínguez, y lo fuimos a ver porque en la época en que el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal había decretado la desaparición de la Ruta 100 del sistema de transporte de la Ciudad de México, se dieron dos crímenes políticos, uno de el que era el secretario de Transporte, que se llamaba Luis Moreno, que supuestamente se suicidó, pero yo entonces era presidente del PRD en el DF y pedimos acceso a la investigación. Era increíble porque el suicidio supuestamente se había cometido en un revólver que no era automático y que de 2 balazos en el corazón, 2, o sea que se tuvo que haber dado primero un balazo y luego ya medio muerto o muerto otro, lo cual pues era poco creíble. Se supone que además estaba recargado en un sofá y el cuerpo tenía orificio de entrada y de salida, pero en el sofá no había nada, o sea, no había huellas de las balas que salieron por la espalda del secretario. Obviamente el gobierno no investigó a fondo y se dio por válido la hipótesis del suicidio. Y hubo otro crimen, el del magistrado Abraham Polus Canga, que fue ejecutado en un edificio allá en su despacho que tenía, allá por Insurgentes. Y la fiscal que había acusó falsamente a un compañero que le apodaban El Grande, era un líder del Frente Popular Francisco Villa, que le decían el Grande. Y como alguien dijo que el que había ido a matar a Polus Canga había sido el Grandote, pues dijeron, bueno, pues también es sospechoso, y sin más prueba que eso, lo metieron a la cárcel, sin mayores elementos. Yo era entonces director general de gobierno durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, y abogué por Alejandro López Villanueva, que era el líder del Frente Popular Francisco Villa. Y a pesar de que había una presión muy fuerte, Maurilio tuvo el valor de decretar la libertad, porque no se acreditaba
la presunta responsabilidad de Alejandro. Ya la política está llena de ingratitudes y luego Alejandro tomó su camino, pero al final yo quedé con la satisfacción de haber ayudado a una causa justa. Y a través de Maurilio conocí a su compañera de vida, la compañera Irma Guadalupe García Mendoza, su víctima, como ahora se acostumbra a decir. Y ella también es una excelente doctora en Derecho, que fue escalando cargos, era integrante del Consejo de la Judicatura de la ciudad y compitió para ministra en este proceso con todo valor y energía. Pues era difícil, como ustedes sabemos, competir para ese cargo, porque como sabemos había candidatas con mayor presencia mediática, como las que finalmente fueron quedando, como según las tendencias de votación. Y pues nosotros solos, como líderes ciudadanos y sociales, apoyamos su campaña. Y les quiero decir que a mí me da mucho gusto que con los resultados del PREP hasta ahora, que todavía no son el 100% de las casillas, ella lleva 663.858 votos, que eso es un mérito. Eso pues habla de la importancia del trabajo organizado. Desde luego nuestro aporte pues no es suficiente para que ella ocupe un cargo en la Corte, pero pues tiene el mérito de haber logrado esta gran cantidad de votos. Todavía faltan muchos más que se puedan contabilizar y sin duda eso va a ser un ejemplo de que es posible que se puedan estructurar los resultados a partir de un trabajo permanente. Y yo les invito a no abandonar el trabajo. Les digo a los compañeros que la mejor campaña que se puede hacer es la que empieza al otro día de la votación y que se les vuelva un hábito. Ya sé que es difícil porque es desgastante, pero si alguien quiere algo con ahínco, lucha por conseguirlo, no lo abandona a las primeras. Entonces, yo le invito a los compañeros y compañeras que por alguna u otra razón no lograron su meta, que le sigan, que no abandonen, que se les vuelva una buena obsesión positiva, como se vuelven obsesiones a veces algunos enamoramientos sin ser tóxicos. Pero si alguien se enamora y realmente quiere conquistar el amor de hombre o mujer o lo que sea, pues se aplica o no. Y pues termina consiguiéndolo. Así es la vida. Lo que vale la pena cuesta trabajo. No siempre es posible a la primera, hay que seguirse aplicando. Nosotros por eso nunca abandonamos el trabajo político. Estas asambleas, pues, que se escuchan y se ven por muchos dirigentes, funcionarios, hasta la DEA yo creo que nos vigila, a ver qué andamos conspirando, pero se mantienen desde hace muchos años y son una fuente de trabajo. Y nosotros nunca dejamos de trabajar. Vamos a ir este fin de semana a Zacatlán de las Manzanas, allá en Puebla, a seguir organizando, vamos a retomar los recorridos y eso es necesario que se siga haciendo, que no se descuide el trabajo. El trabajo político es parecido al cultivo de alguna planta, algún vegetal. No es como las plantas, los cactus que sobreviven en condiciones inclementes o desérticas. Es el trabajo político una labor de todos los días. Si alguien cultiva un buen rosal y lo abandona, en 6 meses ya nada más quedan las espinas. Ya no existe más que el recuerdo del rosal. Entonces, si uno hace trabajo político y lo abandona, al cabo del tiempo hay que empezar de cero y a veces hasta menos de cero, porque la gente se siente decepcionada si ve que los líderes pues no son tenaces, no son comprometidos, no son disciplinados. Entonces vamos a tener que seguir trabajando.
Además de que, pues sí es importante haber sido designado juez o ministro o magistrado, pero el Poder Judicial es muy amplio y abre muchísimas oportunidades. Yo conocí a Estela Ríos cuando era abogada del Frente Nacional de Abogados Democráticos, allá en el gobierno de López Obrador en el 2000. Después fue consejera jurídica y luego también consejera jurídica en la presidencia. Y fíjense lo que es la vida, cuando Andrés Manuel tenía que decidir entre Lenia y ella para ser ministra, ella declinó, no se obsesionó, y ahora va a ser ministra. Y eso es muy importante porque aun cuando había sido consejera jurídica, entró al área jurídica de gobernación con un puesto relativamente menor y no le hizo el feo y siguió trabajando y ahora va a ser ministra. Y yo creo que estos son ejemplos de cómo sí se puede seguir trabajando y que mucha gente lo pueda lograr. Así es que preparémonos para las etapas, que no, ahora que se puso de moda otra vez el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, que nadie se desespere, que nadie caiga en depresión, que haya ánimo, entusiasmo, no vayan a tomarse unas cocas para levantar el ánimo, porque eso no es bueno. Hagan el amor, que eso provoca la creación de endorfinas, y eso no hace daño. Muchas veces, las veces que puedan, aguanten, hagan el amor así como si no tuvieran otra cosa que hacer, y van a ver que se les levanta el ánimo y además se les quita el insomnio, seguramente. Bueno, son recomendaciones, ¿no? Ya cada quien tendrá oportunidad de hacerlo o no. Hay muchos asuntos de la coyuntura política. El movimiento magisterial sigue presionando con sus demandas justas, todavía no se llega a una respuesta o un acuerdo. Qué bueno que no hubo conflicto con el proceso judicial, pero ojalá en estos días ya se llegue a un buen acuerdo. No dejo de simpatizar porque yo fui fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación allá por 1979, hace muchos años, y en aquellos años, por eso valoro la lucha, ser de la disidencia magisterial, y lo digo sin metáfora, implicaba poner en riesgo la vida. Cuando se fundó la CENTE allá en Oaxaca, los caciques y el líder de vanguardia revolucionaria, que así se llamaba el grupo de los charros, ya habían asesinado 72 maestros de oaxaqueños. Esa era la lucha que había que dar. Por eso Oaxaca siempre ha sido un baluarte de la lucha democrática magisterial, y creo que tienen razón en la demanda de abrogar la ley del ISSSTE, y se tendría que explorar, y el gobierno debiera explorar. Una posibilidad, yo que estudié economía, es que el gobierno cree su Afore, que se cree la Afore del bienestar, no la pensión del bienestar, no, la Afore del bienestar, y que los maestros o trabajadores al servicio del Estado que quieran, se cambien de Afore. Hay 10, todas son privadas y todas lucran. ¿Cuál sería la diferencia? Que la Afore del bienestar, además de manejar recursos públicos, no tendría fin de lucro y que ayudaría a elevar las pensiones de los que se decidan jubilar. Les van a decir que eso no es posible. Pues sí es posible, financieramente y económicamente es posible. Crear una Afore del bienestar y que los maestros escojan en dónde se quieren anotar, si en Banorte o en cualquier otra o en esta. Y yo pongo un ejemplo, hace muchos años, y los que hayan sido maestros de primaria lo pueden constatar, se creó una sociedad que se llama Sociedad Mutualista, el Seguro del Maestro, que tiene sus instalaciones ahí por la calle Justo Sierra. Y a los maestros de primaria nos descontaban cada mes una cuota. Y cuando uno se jubilaba o se retiraba, podría ir a reclamar su seguro y te la daban. ¿Cómo se financiaba? Con las cuotas de los otros.
y nunca ha entrado en crisis, nunca ha tenido insolvencia financiera y sigue funcionando. Es una sociedad mutualista, que eso es lo que debiera pensarse en la Afore del Bienestar. Yo creo que hay que afinar esta propuesta, pero no estaría mal que el gobierno innovara. Es comprensible que le tengan miedo al poder financiero para que ese poder financiero transnacional no genere desequilibrios macroeconómicos, pero nada impide que el Estado recupere una de sus funciones. Y si realmente no estuvimos de acuerdo con la privatización de las pensiones que se decretaron en el 2007, fíjense curiosamente quién era el director del ISSSTE cuando se hizo, Miguel Ángel Yunes, y quien presentó la iniciativa fue un engendro demoníaco que tenía los ojos en la nuca, que respondía el nombre de Elbaester Gordillo Morales. Ese engendro demoníaco fue el que presentó la iniciativa y en complicidad con Miguel Ángel Yunes. Bueno, nosotros tenemos que cambiar eso y es cosa de tiempo. Habrá que seguir luchando porque es necesario que los derechos se cumplan y que los que han trabajado durante muchos años tengan una vejez digna derivada de su trabajo. Y qué bueno que ya se ha reducido y se puede acceder a los 65 años a la pensión del bienestar, pero cuando yo entré a trabajar a la primaria tenía 18 años, porque antes se entraba a la normal de 14 y salía uno de 18 con 4 años. Si para llegar a una jubilación de 65 pues tendrían que pasar 47 años de servicio. Los que ahora entran a trabajar jóvenes lo hacen a los 22. Para llegar a 65, pues nada más háganle la cuenta. Y hay enfermedades profesionales. Yo conozco a muchos maestros que tienen la garganta muy lastimada y otros problemas de salud. Y no todos pueden seguir trabajando a los 60 años, 62. Hay veces que la gente a los 58 parece que les cayó un rayo y ya están bien fumigados, pero tienen por eso derecho a su pensión. En fin, será cuestión de tiempo. Yo creo que ese tiempo va a ser próximo, porque la lucha del magisterio democrático lleva muchos años y no van a arriar banderas. Seguramente habrá un repliegue táctico porque las condiciones no permiten ahora lograr esa demanda, pero habrá que buscarla. Y los que ahora son funcionarios, que recuerden las demandas que tenían cuando eran líderes. Como les dije hace 8 días, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y cuando está el borracho impertinente pidiendo que el cantinero lo atienda, pues puede pedir lo que sea, ¿no? Pero ya cuando está detrás de la barra, pues ya es distinto. Pues ahora los que son servidores públicos, que son funcionarios, se acuerden de las consignas y las demandas y las iniciativas que tenían cuando eran líderes sociales y que no pierdan la sensibilidad y busquen la manera de llegar a acuerdos con el movimiento magisterial, porque al final también los maestros y las maestras son base social de la cuarta transformación. Hay líderes que son muy radicales, que a veces son antipartido y no participan en elecciones, pero son una minoría. Yo conozco bien el movimiento y la inmensa mayoría de los maestros y las maestras de México simpatizan y han votado por López Obrador y votaron por Claudia Sheinbaum. Y por lo menos que se puede hacer es ser recíprocos y apoyarlos en sus justas demandas, en sus aspiraciones muy, muy importantes. Hay otro tema de coyuntura que no podemos dejar de mencionar, a ver si ustedes piensan cuál. Es otro de los temas que están en la palestra, aparte de la elección sindical, del movimiento magisterial. A ver, pongan a funcionar su cerebro, desaletárguenlo, tómense una coca para que les llegue el agua al tinaco.
¿Qué otro tema hay relevante en la coyuntura política que merezca una reflexión? Exactamente, las elecciones locales, que son importantes. Ya la próxima semana tendremos tiempo de hacer un balance del proceso electoral en Durango y en Veracruz. Claro, al principio todo el mundo gana y todo el mundo se declara ganador y encuentran los méritos sin poner el acento en los asuntos críticos. Por ejemplo, el PRI celebra con beneplácito que haya conservado la capital de Durango. Sin embargo, sigue cayendo. Claro que los priistas nos dicen que ahora en muchos estados, incluido Veracruz, están en proceso de extinción y que han ido perdiendo. El PAN dice que ganó 30 y tantos municipios en Veracruz, pero el Movimiento Ciudadano ganó más de 40. O sea que el Movimiento Ciudadano ganó más municipios que el PAN, por ejemplo, ese es. Y a nosotros en Morena nos toca hacer un análisis objetivo, sin dejar de ser leales al movimiento, pero sí cuidar y ver qué estuvo bien y dónde hubo errores, dónde hubo equivocaciones, dónde hubo deslealtades, porque también eso sucede. Y qué bueno que se recuperó Gómez Palacio allá en La Laguna con la candidata Betsabe, que ella compitió la vez pasada y perdió y ahora volvió a competir y ahora ganó, qué bueno. Ahí gobernaba el PRI, que se fue al tercer lugar, para que tengan una idea de la importancia, pero también Morena tiene que evaluar por qué nos fue mal en la capital, por qué nuestra campaña quedó en tercer lugar. Y si sumamos los votos del PRIAN, porque ya el PRD desapareció, sumados los votos del PT, del Verde y Morena, ¿por qué son más votos los del PRIAN? Cuando hace apenas 3 años ganamos las senadurías. O sea, ¿qué sucedió? Tenemos que checar con cuidado. Y también qué efectos tuvo el ir divididos en Veracruz, que no se hizo la alianza con el PT y cómo afectó eso. Y también en algunas regiones, qué tan buena fue la elección del candidato, porque hay casos ahí en Veracruz en donde Morena despreció a X candidato o candidata y ese candidato, no todos son leales y disciplinados, se postularon por otros partidos, por el PT, por ejemplo, y ganaron. Le ganaron a Morena. ¿Qué quiere decir? Que X candidato era mejor que el que Morena postuló, porque si ese candidato ganó con el PT, que realmente no existía, prestó el registro en un municipio, y gana, ¿qué quiso decir? Pues que era mejor candidato, obviamente. Claro que a veces se toman decisiones que no necesariamente son las más acertadas. No hay que perder la capacidad crítica sin caer en la deslealtad. Ahorita no es el momento de entrar a los detalles, pero ya habrá tiempo. De cualquier manera, el balance es positivo, porque Morena se mantiene y sus aliados como la primera fuerza política en los procesos electorales que hubo en Durango y Veracruz. Eso también es importante destacarlo. Y también hay que señalar las irregularidades, las operaciones que hubo, sobre todo en Durango, de parte del gobernador Esteban Villegas, que acudió a prácticas indeseables. El próximo lunes tendremos oportunidad de tener ya más información, con más detalle, e ir preparando el proceso para lo que viene. Y finalmente, pues, ¿qué sigue? La elección del 27. Habrá que tomar o retomar la afiliación, que ahorita hubo como un proceso de receso, porque pues era difícil andar afiliando al mismo tiempo que hacer campaña, además se nos podía haber acusado de delito electoral, pero hay que recuperar las tablets y seguir afiliando para llegar a los cuando menos 10 millones de afiliados.
Y quien tenga aspiraciones para ser, aunque sea senador, diputado, gobernador, ya aunque sea diputado federal, local, presidente municipal, regidor, síndico u asesor, lo que quiera, pues manos a la obra, no hay tiempo que perder. Hay que seguirle trabajando con tenacidad. Vamos a la que sigue, a las tareas que siguen. Hay muchas tareas políticas. La izquierda mexicana es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Yo comparo, dicen que las comparaciones son odiosas, con la conducta de nuestro expresidente López Obrador, en su sobriedad, en el manejo de su papel histórico, y desafortunadamente en Bolivia el expresidente Evo pues no ha tenido la generosidad de ver que todos los procesos llevan ciclos y que hay veces que los líderes también cumplen ciclos y que a nadie se le debe despreciar y todo el mundo puede seguir siendo útil, pero hay que manejar el ego, hay que moderar las ambiciones, hay que ubicarse en la realidad. Y bueno, si la realidad testaruda nos muestra que ya no es posible algo, pues hay que buscarle alternativas. Hay muchas maneras de ser útil en la vida y en la política. Y yo estoy seguro que si Evo hubiera mantenido una actitud más moderada, quizás ni golpe de Estado hubiera existido cuando él compitió nuevamente por la presidencia. Y ahora que otra vez quiere ser, pues ya se fracturó su partido y la derecha se está uniendo y eso pone en riesgo la continuidad de las fuerzas democráticas allá en Bolivia. Y ojalá no haya lamento boliviano, como dice una canción. Pero vamos nosotros a seguir trabajando con mucho entusiasmo, porque estamos de buenas, como dijera nuestro expresidente. Vamos bien, siempre puede ser mejor, pero ahí vamos, la llevamos bien y hay que seguir con claridad de miras, viendo hacia el futuro y cumpliendo nuestras metas. Muchas gracias, buenas noches, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie.